No fue un ruido lejano ni confuso. Fue claro, directo, tan cercano que me hizo sentarme de golpe en la cama. Venía del pasillo del edificio. Un llanto largo, cansado, de esos que no buscan consuelo porque ya se resignaron a no encontrarlo. Vivía en un edificio viejo, de 4 pisos, en una colonia común, de esas donde todos creen que no pasa nada grave porque siempre ha sido tranquila. Departamentos pequeños, vecinos que apenas se saludan en torno a la relación. Un patio central, con una coladera enorme que se tapaba cada que llovía. Nada fuera de lo normal. Hasta esa noche. Me asomé por la mirilla. El pasillo estaba vacío. La luz amarilla parpadeaba como siempre. El llanto seguía constante, arrastrado, como si alguien estuviera caminando lentamente de un lado a otro. Pensé en una vecina. Pensé en alguien discutiendo por teléfono. Pensé cualquier cosa menos en lo que ya se estaba formando en mi cabeza. La Llorona. Me obligué a respirar hondo. No creía en eso. No iba a empezar a sugestionarme por una historia vieja. Aún así, no pude volver a acostarme. Me puse los tenis y salí al pasillo. El sonido se hizo más fuerte. Venía de las escaleras. Bajé despacio. Cada escalón crujía bajo mi peso. El llanto rebotaba en las paredes. Subía, bajaba, como si no tuviera una fuente clara. En el primer piso, cerca del cuarto de mantenimiento, la vi. Estaba sentada en el suelo, recargada contra la pared. Vestía una bata blanca, sucia, manchada de algo oscuro. Tenía el cabello largo, enredado, cubriéndole parte del rostro. Abrazaba sus piernas y se balanceaba mientras lloraba. Se me heló el cuerpo. «Señora», dije sin acercarme demasiado, «¿necesita ayuda?» El llanto bajó de intensidad, pero no se detuvo. Levantó la cabeza lentamente. Su cara estaba marcada por ojeras profundas, la piel reseca, los labios partidos. No parecía una aparición. Parecía alguien que llevaba días sin dormir. «No los encuentro», murmuró. «Siempre se esconden». Miró hacia el patio central. Tragué saliva. «¿A quiénes?», pregunté. No respondió. Se puso de pie con dificultad y empezó a caminar hacia la puerta que daba al patio. El llanto volvió a subir, más fuerte, más desesperado. No supe por qué, pero la seguí. El patio estaba oscuro. Solo una lámpara iluminaba la coladera grande en el centro, rodeada de hojas y basura. El llanto parecía salir de ahí, como si el sonido se filtrara desde abajo. La mujer se arrodilló frente a la coladera y empezó a meter las manos entre la basura, llorando y murmurando nombres. Nombres de niños. Di un paso atrás. «Oiga ya», dije. «Voy a llamar a alguien». Ella giró de golpe. Su mirada se clavó en mí. Ya no había tristeza ahí. Había algo más duro, más tenso. «No los llames», dijo. «Siempre se los llevan». Se abalanzó hacia la coladera y levantó la rejilla con una fuerza que no parecía posible para alguien tan delgado. El sonido del metal retumbó en el patio. El olor me golpeó de inmediato. Un olor a humedad profunda, a encierro, a algo que no debería estar ahí. Dentro de la coladera vi cosas que no encajaban. Mochilas pequeñas, zapatos infantiles, una chamarra con caricaturas. Todo atorado entre lodo y basura. Sentí ganas de vomitar. «¿Qué es eso?», pregunté con la voz quebrada. Ella empezó a llorar más fuerte. «Aquí los dejo», dijo. «Aquí nadie los busca». Saqué el celular con manos temblorosas y marqué a la policía. No dejé de mirarla. Ella no intentó huir. Se sentó en el suelo, abrazando una mochila infantil, meciéndose mientras lloraba.
Los vecinos empezaron a salir. Algunos grababan, otros rezaban. Alguien gritó, «Es la Llorona». La palabra se regó rápido, como pólvora. La policía llegó en minutos. Cuando sacaron todo de la coladera, el patio se llenó de silencio. No voy a describirlo con detalle, no hace falta. Basta decir que no eran cosas viejas, no eran basura arrastrada por la lluvia. La mujer fue detenida sin oponer resistencia. La historia real salió después, cuando el miedo ya había hecho su trabajo. Había vivido en el edificio años atrás. Perdió a sus hijos en un descuido grave. Nunca lo aceptó. Empezó a robar niños de edificios cercanos, aprovechando descuidos, patios comunes, puertas abiertas. Usaba el llanto como distracción, como escudo. Sabía que la gente prefería creer en la Llorona antes que bajar a una coladera de noche. El edificio fue clausurado unos días. Sellaron la coladera, limpiaron todo. Los medios vinieron, grabaron, se fueron. La vida siguió. Yo me mudé. Después regresé al edificio para recoger un paquete que había llegado por error. Era de noche. El patio estaba iluminado, limpio, tranquilo. Mientras esperaba al portero, escuché algo. No era llanto, era un sonido bajo, rítmico, como respiraciones cortadas. Miré hacia la coladera sellada. Encima, alguien había dejado perfectamente acomodados 2 zapatos infantiles, nuevos, limpios, como si alguien quisiera asegurarse de que no se nos olvidara. Desde entonces, cada vez que escucho a alguien hablar de la Llorona, no pienso en fantasmas ni en castigos. Pienso en lo fácil que es usar el miedo colectivo para esconder lo imperdonable, y en que hay edificios, patios y coladeras donde el horror no se fue, solo aprendió a guardar silencio, esperando a que todos volvamos a creer que ya no pasa nada. Relato número 2. No era tarde, pero tampoco era una hora normal. Las 4:17 de la mañana es una franja rara del día, cuando no es noche del todo, pero tampoco existe el amanecer. En la central de autobuses, ese horario se siente aún más vacío. Los pasillos largos, las bancas frías, el eco de tus propios pasos. Yo trabajaba ahí como encargado del módulo de objetos perdidos, un cuartito olvidado al fondo, junto a los baños viejos y una puerta metálica que daba a las instalaciones hidráulicas del edificio. El llanto venía de ahí. No era un grito, no era una súplica, era un llanto cansado, continuo, como si alguien estuviera llorando desde hace horas sin que nadie se acercara. Cerré la caja y me quedé quieto, escuchando. El sonido se colaba por debajo de la puerta metálica, mezclado con el goteo constante de las tuberías. Pensé en ignorarlo, no lo hice. Abrí la puerta. El olor fue lo primero que me golpeó. Humedad, cloro, óxido viejo. El cuarto de instalaciones era un pasillo estrecho con tuberías gruesas a ambos lados y un dren profundo en el centro, cubierto por rejillas. El llanto se escuchaba más claro ahí dentro, rebotando en las paredes, multiplicándose. Avancé despacio. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, sintiéndome ridículo apenas lo dije. El llanto bajó un poco, como si la persona hubiera escuchado. Di otro paso y la vi. Estaba sentada en el suelo, junto a una de las rejillas. Vestía un vestido blanco sucio, con manchas que no quise identificar de inmediato. El cabello largo le cubría el rostro. Se abrazaba el torso
y se balanceaba ligeramente, llorando con la cabeza baja. La imagen me atravesó el pecho. Pensé, sin querer pensarlo, en La Llorona. No porque creyera en fantasmas, sino porque el contexto era demasiado perfecto. Agua, madrugada, una mujer llorando. El mito se mete solo, aunque no lo invites. Señora, dije, no puede estar aquí. ¿Está bien? El llanto se cortó en seco. Levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas y piel reseca. Sus ojos estaban enrojecidos, pero atentos, demasiado atentos. No los encuentro, murmuró. Siempre pasan por aquí y nunca regresan. Miró hacia el dren. Sentí un escalofrío. ¿A quiénes?, pregunté. No respondió. Se puso de pie con dificultad y empezó a caminar hacia el fondo del pasillo, donde las tuberías bajan y el dren se ensancha. El llanto volvió, pero ahora más bajo, casi como un murmullo. La seguí, no sé por qué. Tal vez porque estaba solo, tal vez porque el cansancio te vuelve estúpido, tal vez porque en el fondo quería comprobar que no había nada raro. Llegamos a la parte más vieja del sistema, donde el dren no estaba cubierto del todo. El agua corría lenta, oscura, arrastrando basura. La mujer se arrodilló y empezó a meter las manos en el agua, llorando y murmurando nombres. Nombres de niños. No uno o dos, varios. Algunos repetidos, otros apenas susurrados, como si no quisiera olvidarlos. Oiga, dije, ya basta. Voy a llamar a seguridad. Ella se giró de golpe. Su expresión había cambiado. Ya no era solo tristeza. Había tensión, una rigidez en la mandíbula, una mirada fija. No, dijo. Ellos no ayudan. Señaló el agua. Aquí los dejan. Todos. Iluminé con la linterna del celular. Al principio no entendí qué estaba viendo. Pensé que eran restos de basura. Luego vi una mochila pequeña atorada entre las rejas, un zapato infantil, una gorra con dibujos. El estómago se me revolvió. ¿Qué es eso?, pregunté, con la voz temblorosa. Ella empezó a llorar más fuerte. Nadie pregunta por ellos, dijo. Nadie los reclama. Di un paso atrás. En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Un guardia de seguridad había entrado, alertado por el ruido. La mujer lo vio y reaccionó de inmediato. Se lanzó contra él con una fuerza desesperada, gritando y llorando al mismo tiempo. El guardia cayó al suelo. Ella lo golpeó con algo metálico que tomó del piso. Sangre salpicó la pared. No pensé, corrí. Llamé a emergencias mientras salía del cuarto. El caos se desató rápido. Policías, paramédicos, gente grabando con el celular. Sacaron a la mujer esposada. No puso resistencia. Solo lloraba y repetía nombres. Cuando bajaron al dren y empezaron a sacar cosas, la central se quedó en silencio. No voy a describir lo que encontraron. No hace falta. Basta decir que no eran cosas viejas. No eran arrastradas por la lluvia. La historia real salió después, cuando el miedo ya había hecho su trabajo. La mujer había trabajado durante años en la central. Limpieza, cocina, cualquier cosa temporal. Perdió a sus hijos por negligencia grave mientras viajaban. Nunca lo aceptó. Empezó a merodear la terminal, a seguir familias cansadas, a llevarse niños en descuidos breves. Usaba el llanto como distracción, como escudo. La gente prefería pensar en La Llorona antes que meterse a un cuarto de drenaje. Los medios lo llamaron el caso de La Llorona de la Central. La central cerró unos días, sellaron los drenajes,
Cambiaron personal. Todo siguió. Yo renuncié. Pensé que ahí terminaba. Meses después, ya en otro trabajo, me llamaron de la fiscalía. Necesitaban que reconociera algo. Fui. Era una grabación, audio del sistema de seguridad. Una noche cualquiera, semanas antes de que yo la viera, se escuchaba el mismo llanto, la misma cadencia, el mismo tono. Luego una voz masculina, fuera de cuadro, diciendo: no pasa nada, solo es la Llorona. El audio seguía. Se escuchaban pasos pequeños, una risa infantil. Luego silencio. El investigador me preguntó si reconocía la voz del hombre. La reconocí. Era la mía. Yo había pasado por ahí otras noches. Había escuchado el llanto. Había pensado lo mismo que todos, que no valía la pena meterse, que era mejor no ver, que seguro no era real. Firmé mi declaración con las manos temblando. Desde entonces, cada vez que alguien habla de la Llorona, no pienso en una mujer llorando por sus hijos. Pienso en todas las veces que el miedo, la superstición y la comodidad nos enseñan a mirar hacia otro lado. Y en que hay llantos que no buscan asustarte. Solo comprobar cuántas veces más vas a elegir no escuchar. Relato número 3. Trabajo en un mercado municipal. Uno de esos que huelen a carne cruda, frutas maduras y drenaje viejo desde que entras. Me toca abrir los baños públicos, limpiar, revisar que no haya gente durmiendo adentro y prender las luces. Es un trabajo sencillo, repetitivo, pero a esas horas el mercado se siente como un lugar abandonado, aunque esté en pleno centro de la ciudad. El llanto venía del fondo. No era fuerte, no era desesperado. Era un llanto largo, sostenido, cansado, como si alguien llevara horas llorando sin que nadie se acercara. Me quedé quieto, con la mano en la cerradura, escuchando cómo el sonido se mezclaba con el eco del pasillo vacío. Pensé que era una mujer en situación de calle. Eso es común. Gente que se mete a los baños por la noche, a refugiarse del frío. Me molestó un poco, porque sabía que me iba a tocar sacarla, pero nada más. No sentí miedo todavía. Abrí la cortina. Las luces del pasillo tardaron unos segundos en encender. Cuando lo hicieron, el llanto seguía ahí, más claro. Venía del área de lavaderos, detrás de los baños, donde corre un canal angosto de agua que va directo al drenaje del mercado. Avancé despacio. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, más por protocolo que por interés. El llanto bajó de intensidad, pero no se detuvo. Doblé la esquina y la vi. Estaba sentada en el piso, junto al canal con los pies metidos en el agua sucia. Vestía una blusa blanca y una falda larga, ambas manchadas, rígidas de mugre. El cabello largo le caía sobre la cara. Abrazaba algo contra su pecho mientras lloraba, balanceándose lentamente. Se me hizo un nudo en la garganta. «Oiga», dije, «ya vamos a abrir. No puede estar aquí». El llanto se cortó de golpe. Levantó la cabeza despacio. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas, la piel seca, los labios partidos. No parecía drogada, no parecía borracha, parecía agotada hasta los huesos. «Se me perdieron», murmuró. «Aquí siempre se me pierden». Mió el agua correr. Tragué saliva. «¿Quiénes?», pregunté. No respondió. Bajó la mirada y apretó con más fuerza lo que tenía entre los brazos. Alumbré con la linterna del celular. Era una chamarra infantil. Sentí un frío en el estómago. «¿De dónde sacó eso?», pregunté, dando un paso atrás.
Ella empezó a llorar más fuerte. Nadie nos busca, dijo. Aquí nadie pregunta. En ese momento escuché pasos a mis espaldas. Era otro trabajador del mercado, un cargador que había llegado temprano. Al ver la escena, se persignó. Es la Llorona, susurró. Yo sabía. La palabra cayó pesada. La mujer levantó la cabeza de golpe. Su mirada se clavó en nosotros. Ya no había tristeza ahí. Había enojo, una rigidez peligrosa. No digas eso, gruñó. Se levantó de un salto y avanzó hacia el cargador. Lo empujó con una fuerza que no parecía posible. El hombre cayó de espaldas, golpeándose la cabeza. La mujer empezó a gritar y llorar al mismo tiempo, golpeándolo con lo que encontraba: una piedra, un pedazo de tubo. Yo reaccioné tarde. Logré jalarla del brazo y me lanzó un manotazo que me abrió la ceja. Sentí la sangre caliente correrme por la cara. Grité pidiendo ayuda. En minutos el mercado se llenó de gente, policías, curiosos grabando con el celular. La mujer fue sometida. No opuso resistencia al final. Se sentó en el suelo, abrazando la chamarra, meciéndose y llorando. Cuando revisaron el canal, el ambiente cambió. Sacaron mochilas pequeñas, zapatos, ropa infantil, todo atorado entre basura, lodo y restos de comida. Algunos objetos estaban recientes, demasiado recientes. No voy a describir lo demás. La noticia explotó rápido. Los medios hablaron de la Llorona del mercado. Vecinos juraban haberla escuchado llorar por las noches. Decían que desde hacía meses se oía ese sonido cerca de los drenajes. La verdad salió después. La mujer había trabajado años atrás como ayudante en puestos, cuidando niños mientras las madres vendían. Perdió a sus propios hijos por negligencia grave. Nunca lo aceptó. Empezó a llevarse niños en descuidos breves, aprovechando el caos del mercado. Usaba los drenajes para esconder cosas, para llorar, para que nadie se acercara. Sabía que la gente prefería pensar en leyendas antes que mirar de frente. El mercado cerró una semana. Sellaron los canales, cambiaron personal, pintaron paredes. Todo siguió. Yo pensé que ahí terminaba, pero no. Meses después, ya en otro trabajo, regresé al mercado para comprar fruta. Era mediodía. El lugar estaba lleno de gente, ruido, vida. Pasé por el pasillo de los baños. No escuché llanto, pero vi algo que me dejó helado. En una esquina, perfectamente doblada, alguien había dejado una chamarra infantil idéntica a la que ella abrazaba esa mañana. Limpia, sin una sola mancha. Miré alrededor. Nadie parecía notarla. La dejé ahí. Desde entonces, cada vez que escucho hablar de la Llorona, pensaba que me encuentro. No pienso en una mujer que llora por castigo divino. Pienso en cuántas veces usamos una historia para no hacernos responsables. Y en que hay lugares cotidianos, llenos de gente, donde el horror no se aparece de noche. Trabaja temprano, llora bajito y aprende exactamente cuánto miedo necesita para que nadie se acerque demasiado. Relato número 4. No recuerdo en qué momento exacto dejé de escuchar el motor del extractor y empecé a escuchar el llanto. Pero cuando me di cuenta, ya estaba ahí, metido en el fondo de la cabeza, como si hubiera estado sonando desde antes de que yo llegara. Trabajo de encargado nocturno en un motel de paso, uno de esos que están a la orilla de la carretera, lejos de colonias, con habitaciones alineadas y puertas que se cierran solas. El turno de noche
es tranquilo casi siempre. Parejas que llegan rápido, camioneros cansados, uno que otro borracho que se queda dormido antes de pagar. Nada fuera de lo común. Esa madrugada, sin embargo, el ambiente estaba pesado desde que entré. El cielo estaba nublado, sin luna, y el aire olía raro, como a tierra mojada mezclada con cloro. Revisé el tablero, las cámaras, las llaves, todo normal. Me senté detrás del mostrador, con el café de siempre y el radio prendido bajito. A la 1:12, el extractor del área de cisternas se apagó de golpe. Eso no era normal. Me levanté para ir a revisarlo, y fue entonces cuando escuché el llanto. Venía de atrás, del pasillo de servicio que conecta con las cisternas y el sistema de drenaje del motel. No era fuerte, no era un grito. Era un llanto parejo, cansado, largo, como si alguien hubiera llorado tanto que ya no le quedaban fuerzas para hacerlo bien. Me quedé quieto. En ese lugar, a esa hora, nadie tenía que estar ahí. Pensé en una huésped perdida, alguien con problemas, alguien borracha. Pensé cualquier cosa menos en lo que inevitablemente se cruzó por mi cabeza segundos después. La Llorona. Me reí solo, nervioso. No creía en esas cosas, pero tampoco podía ignorar el sonido. Tomé la linterna y avancé por el pasillo de servicio. Las paredes estaban húmedas, el piso resbaloso. El llanto se escuchaba más claro mientras avanzaba, pero nunca parecía venir de un punto exacto. Rebotaba en las paredes, se metía entre el ruido del agua corriendo por las tuberías. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. El llanto bajó un poco, como si quien lloraba se hubiera dado cuenta de mi presencia. Seguí caminando hasta llegar a la zona de cisternas. Un espacio amplio, mal iluminado, con tapas metálicas en el suelo y un olor fuerte a humedad. Ahí la vi. Estaba sentada junto a una de las tapas, con los pies descalzos apoyados en el concreto mojado. Vestía un vestido blanco, sucio, manchado en la orilla. El cabello largo le cubría el rostro. Abrazaba algo contra su pecho mientras lloraba, balanceándose lentamente. Se me cerró el pecho. «Señora», dije, «no puede estar aquí. ¿Está bien?» El llanto se cortó. Levantó la cabeza despacio. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas y una mirada cansada que no enfocaba del todo. No parecía una aparición. Parecía una mujer que llevaba días sin dormir. «Se me van», murmuró. «Siempre se me van por el agua». Miró la tapa de la cisterna. Tragué saliva. «¿Quiénes?», pregunté. No respondió. Bajó la mirada y apretó con más fuerza lo que abrazaba. Alumbré con la linterna. Era una sudadera infantil. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. «¿De dónde sacó eso?», pregunté, dando un paso atrás. El llanto regresó, más fuerte. «Aquí nadie escucha», dijo. «Aquí todos vienen a olvidar». No supe qué decir. Pensé en llamar a seguridad, a la policía, a quien fuera. Saqué el celular del bolsillo y en ese momento escuché un golpe metálico. La mujer había levantado una de las tapas de la cisterna. El olor que salió de ahí no se parece a nada que haya sentido antes. No era solo agua estancada. Era algo viejo, profundo, encerrado demasiado tiempo. «Oiga, no», dije, «cierre eso». Ella me miró. Ya no había tristeza en su expresión. Había enojo, una tensión dura, peligrosa. «Siempre dicen eso», respondió, «y siempre regresan». Iluminé el interior de la cisterna. Al principio pensé que eran restos de basura. Luego empecé a distinguir formas, mochilas pequeñas, zapatos,
botellas con dibujos infantiles, una gorra azul atorada entre las paredes húmedas. Se me revolvió el estómago. Di un paso atrás sin dejar de mirarla. «Voy a llamar a la policía», dije. Ella se levantó de golpe. Se lanzó hacia mí con una fuerza desesperada. Me empujó contra la pared. Sentí el golpe seco en la espalda. Me arañó el cuello, llorando y gritando al mismo tiempo. Olía a encierro, a sudor viejo, a agua estancada. Logré empujarla y corrí por el pasillo, resbalando, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Llamé a emergencias mientras corría. Cuando llegaron las patrullas, la encontraron sentada junto a la cisterna, abrazando la sudadera, meciéndose y llorando. No opuso resistencia, solo repetía nombres en voz baja. No voy a describir todo lo que sacaron de ahí. No hace falta. El motel cerró varios días. Los medios llegaron rápido. Los titulares hablaron de la llorona del motel. Vecinos de la carretera dijeron que desde hacía meses se escuchaba llorar por las noches, que algunos camioneros ya evitaban parar ahí. La verdad salió después, cuando el morbo ya estaba servido. La mujer había trabajado como empleada de limpieza en varios moteles de la zona. Perdió a sus hijos en un descuido grave, mientras vivían en uno de esos lugares. Nunca lo aceptó. Empezó a aprovechar la privacidad, el anonimato, la rutina nocturna. Usaba el llanto para cubrir ruidos, para ahuyentar curiosos. Sabía que el mito de la Llorona funcionaba mejor que cualquier amenaza. La trasladaron a un psiquiátrico. El motel volvió a abrir. Yo renuncié. Pensé que ahí terminaba todo. Pero semanas después, ya en otro trabajo, recibí una llamada del gerente. Me pidió que pasara a firmar unos papeles pendientes. Fui en la tarde, con el lugar lleno, normal. Mientras firmaba, escuché algo. No era llanto. Era un sonido bajo, rítmico, como respiraciones contenidas. Venía del área de cisternas. Me quedé helado. El gerente me aseguró que todo estaba sellado, limpio, revisado. Me fui sin mirar atrás. Esa noche, revisando mi celular, encontré un audio de voz que no recordaba haber grabado. Duraba 11 segundos. Lo reproduje. No se escuchaba llanto, solo una respiración lenta y una voz baja, muy cerca del micrófono, diciendo: «Siempre regresan». Desde entonces, cada vez que alguien menciona a la Llorona, no pienso en una figura vestida de blanco ni en castigos antiguos. Pienso en los lugares donde nadie quiere mirar demasiado, y en que hay llantos que no buscan asustarte, solo comprobar cuántas veces más vas a preferir no saber qué hay debajo de la tapa. Relato número 5. Eran las 5:03 de la mañana y yo iba sentado casi hasta atrás, medio dormido, con la mochila entre las piernas y la cabeza pesada por no haber pegado el ojo en toda la noche. Tomaba ese camión todos los días para ir a la fábrica, una ruta larga que atraviesa colonias mal iluminadas, terrenos baldíos y un tramo junto a un canal de riego que siempre olía a agua podrida. El chofer no dijo nada, solo frenó. Se quedó quieto unos segundos y luego volvió a avanzar como si nada. Ahí fue cuando lo escuché. No era el motor, no era el viento. Era un llanto claro, prolongado, de esos que no tienen prisa, que no suben ni bajan de intensidad. Un llanto cansado, dolido, demasiado humano. Miré alrededor. Éramos pocos pasajeros. Un señor dormido, una muchacha con audífonos, 2 trabajadores más. Nadie parecía reaccionar. Pensé que venía de afuera.
El camión avanzaba paralelo al canal de riego. A esa hora no se veía nada, solo una línea negra de agua quieta y maleza. El llanto parecía venir de ahí, del lado del canal, como si alguien caminara siguiendo el camión, llorando a la misma velocidad. Sentí un escalofrío. Alguien murmuró desde los asientos delanteros. Otra vez. El chofer bajó un poco la velocidad. «No miren», dijo sin voltear. «Es mejor no mirar». Nadie preguntó nada. Yo sí miré. A través del vidrio empañado, alcancé a ver una silueta blanca junto al canal. Una mujer caminando despacio, con el cabello largo cubriéndole la cara, llorando sin detenerse. El camión la rebasó y el llanto se fue quedando atrás hasta perderse. Nadie dijo nada más. Llegué a la fábrica con esa imagen clavada en la cabeza. En el descanso, pregunté a mis compañeros. Uno de ellos se rió nervioso. «Es la Llorona», dijo. «Siempre sale por el canal. Dicen que avisa desgracias». No quise seguir preguntando. Pero al día siguiente, el camión volvió a frenar. Y el llanto volvió. Más cerca. Esta vez no fue afuera. Venía de atrás del camión. Sentí cómo se me erizaba la piel. El sonido estaba ahí, dentro, rebotando en el metal, colándose entre los asientos. La muchacha de los audífonos se los quitó. El señor se despertó sobresaltado. El chofer frenó del todo. «Bájense», dijo. «Aquí no sigo». Nos quedamos mirándolo. «¿Cómo que no sigue?», preguntó alguien. «No cuando suena así». Abrió la puerta. El llanto se escuchaba claro, a unos metros, como si alguien estuviera de pie, justo detrás del camión. Nadie se bajó. Yo tampoco. El chofer apretó la mandíbula, cerró la puerta y arrancó de nuevo. El resto del trayecto fue en silencio. Esa semana, una noticia corrió entre los turnos. Habían encontrado restos humanos en el canal de riego. No dieron detalles. Solo dijeron que llevaban tiempo ahí. El llanto ya no me parecía tan absurdo. Empecé a fijarme en el canal cada mañana. Vi ropa atorada entre la maleza, mochilas, un zapato infantil una vez. Nadie decía nada, nadie se detenía. Hasta que un viernes, el camión no frenó. El llanto empezó igual, pero el chofer no bajó la velocidad. Al contrario, aceleró. El sonido se volvió desesperado, más fuerte, como si alguien golpeara el costado del camión mientras lloraba. «¡Pare!», gritó alguien. El chofer no respondió. El llanto se transformó en gritos, golpes secos contra la lámina. El camión se sacudía. Algunos pasajeros lloraban, otros rezaban. Yo estaba paralizado, mirando el pasillo. Entonces la vi. No sé cómo entró, no sé en qué momento. Estaba de pie, a mitad del camión. Vestía un vestido blanco empapado, pegado al cuerpo. El cabello le cubría el rostro, pero se le alcanzaban a ver los labios partidos, la piel amoratada, los brazos llenos de rasguños. No gritaba, lloraba, avanzaba despacio, arrastrando los pies mojados, dejando marcas oscuras en el piso. Nadie se movía, nadie respiraba. Se detuvo frente a mí, levantó la cabeza. Sus ojos no estaban perdidos, estaban atentos, calculadores. «¿Los has visto?», me preguntó. No pude responder. «Siempre los suben», dijo. «Siempre se los llevan», extendió la mano. Olía a agua estancada y a algo más, metálico. El chofer gritó y giró el volante. El camión se salió del camino y se fue directo hacia el canal. El impacto fue brutal. Salí despedido contra el asiento de enfrente. Todo fue ruido, vidrio, metal doblándose.
Cuando abrí los ojos, estaba boca arriba, con la cabeza zumbando. El camión estaba inclinado, medio metido en el canal. El agua empezaba a entrar. No había llanto, solo gemidos. Salí como pude por una ventana rota. Ayudé a sacar a otros. Algunos no salieron. El chofer murió ahí atrapado. Cuando llegaron las autoridades, no encontraron a la mujer. La versión oficial fue un accidente por exceso de velocidad. La otra versión se contó en susurros. Días después, un investigador me llamó. Quería hacerme preguntas, porque yo había estado sentado donde, según otros pasajeros, había aparecido la mujer. Le conté todo. No se rió. Me mostró fotos del canal, de cuerpos encontrados en distintos puntos a lo largo de meses. Niños, mujeres, migrantes, gente que nadie reclamó. Creen que alguien los movía, me dijo. Alguien que vivía por aquí. La encontraron semanas después. No era un espectro. Era una mujer que había vivido años cerca del canal, sobreviviendo como podía. Perdió a sus hijos ahí, cuando intentaba cruzarlos de noche. Nunca los sacó, nunca los enterró. El canal se los tragó. Desde entonces, cada vez que alguien desaparecía por la zona, ella iba. Lloraba, arrastraba cuerpos, usaba el mito. Sabía que la gente no se acercaba cuando escuchaba ese llanto. La internaron. El canal sigue ahí. Volví a usar transporte, pero ya no ese camión. Hace unos días, esperando otro autobús, escuché a un chofer decirle a uno nuevo: si escuchas llorar por el canal, no frenes. Esa noche soñé con agua subiendo despacio y con un llanto que no pedía ayuda, solo compañía. Relato número 6. Eran casi las 2 de la mañana y yo estaba solo en el área de urgencias del hospital público, donde trabajaba como camillero. Turno nocturno, guardias largas, café recalentado y pasillos que de noche parecen más largos de lo normal. Afuera había llovido todo el día, una de esas lluvias constantes que no hacen ruido fuerte, pero que empapan todo, y el hospital olía a humedad, cloro y cansancio. El llanto venía del pasillo que conecta urgencias con el área vieja del hospital, la que ya no se usa y que da hacia el sótano. No era un grito, no era un lamento exagerado, era un llanto bajo, continuo, como si alguien estuviera sentado en el suelo, llorando sin esperar que nadie llegara. Me quedé quieto, empujando la camilla vacía. Pensé que era una paciente, alguna mujer que no había sido atendida todavía. Eso pasa más de lo que debería. Gente que se queda horas esperando, olvidada. Pero algo no cuadraba. A esa hora, ese pasillo debía estar cerrado. El llanto siguió. Respiré hondo y avancé. Mientras caminaba, el sonido se hacía más claro, pero no más fuerte. Era como si siempre estuviera a la misma distancia, acompañándome. Las luces del pasillo viejo parpadeaban. Algunas ni siquiera prendían ya. El hospital tiene zonas que nadie quiere reparar, porque dicen que pronto las van a remodelar, aunque llevan años diciendo lo mismo. Doblé la esquina. Ahí estaba. Una mujer sentada en el suelo, recargada contra la pared, con las rodillas contra el pecho. Vestía una bata blanca de hospital, pero estaba sucia, manchada en la parte baja, como si hubiera estado arrastrándose. El cabello largo le cubría la cara. Sus hombros se movían lentamente con cada sollozo.
Sentí un nudo en el estómago. Señora, dije, no puede estar aquí. ¿Está esperando atención? El llanto no se detuvo. Di un paso más. El olor me llegó de golpe. Humedad, sudor viejo, algo metálico. No olía a hospital limpio. Oiga, insistí. La mujer levantó la cabeza lentamente. Su cara estaba hinchada, con los ojos rojos, las mejillas marcadas como si llevara días llorando. No parecía una paciente reciente. Parecía alguien que había estado ahí demasiado tiempo. No los encuentro, murmuró. Siempre se me pierden aquí. Miró hacia la puerta del sótano. Tragué saliva. ¿A quiénes?, pregunté. No respondió. Bajó la mirada y apretó algo contra su pecho. Alumbré con la linterna del celular. Era una cobija infantil, de esas con dibujos de animalitos, gastada, húmeda. El corazón me empezó a latir más rápido. ¿De dónde sacó eso?, pregunté, retrocediendo un poco. Ella empezó a llorar más fuerte. Aquí abajo nadie escucha, dijo. Aquí los dejan. Antes de que pudiera reaccionar, se puso de pie y empujó la puerta del sótano. El chirrido del metal me erizó la piel. El llanto siguió, ahora mezclado con el eco del lugar. El sótano del hospital es un lugar que casi nadie conoce bien. Hay cuartos cerrados, archivos viejos, ductos de agua, túneles de drenaje que conectan con la red pluvial de la ciudad. Siempre está húmedo, siempre huele mal. No sé por qué la seguí. Tal vez porque pensé que era una paciente desorientada. Tal vez porque en el fondo ya sentía que algo estaba muy mal y no quería darle la espalda. Bajé las escaleras detrás de ella. El llanto resonaba en las paredes. La mujer caminaba descalza, dejando huellas húmedas en el piso. Llegó hasta una zona donde el túnel se abría y el agua corría lenta por un canal ancho, cubierto a medias por rejillas oxidadas. Se arrodilló junto a una de ellas. Aquí, susurró, siempre aquí. Metió las manos entre el agua sucia. Oiga, no haga eso, dije. Unto. Vámonos arriba, le van a ayudar. Ella me miró. Ya no había tristeza en su expresión, había enojo, una dureza que me hizo dar un paso atrás. No ayudan, dijo. Nunca ayudaron. Levantó la rejilla con un esfuerzo que no parecía humano para su cuerpo delgado. El olor que salió de ahí fue insoportable. Me llevé la mano a la boca para no vomitar. Iluminé con la linterna. Al principio vi basura, luego vi ropa, zapatos pequeños, una pulsera de hospital infantil, una mochila de caricaturas atorada entre el lodo. Sentí que las piernas me fallaban. ¿Qué es esto?, murmuré. Ella empezó a llorar otra vez, pero ahora era un llanto rabioso. Aquí los esconden, dijo. Aquí nadie baja. Saqué el celular para llamar a seguridad. En ese momento, la mujer se abalanzó sobre mí. Me empujó contra la pared. Sentí el golpe seco en la espalda. Me rasguñó la cara, el cuello. Lloraba y gritaba al mismo tiempo, como si no pudiera separar una cosa de la otra. Logré zafarme y corrí escaleras arriba, gritando por ayuda. El hospital despertó de golpe. Guardias, enfermeros, policías bajaron al sótano. La mujer estaba sentada junto al canal, abrazando la cobija, meciéndose. No opuso resistencia, solo repetía nombres, nombres de niños. No voy a describir lo que encontraron ahí abajo. Solo diré que no eran restos antiguos, no eran cosas olvidadas de hace décadas. La noticia se filtró, aunque intentaron callarla. Los empleados empezaron a hablar. Le pusieron un nombre rápido, como siempre pasa. La Llorona del hospital. Decían que desde hacía meses
algunos trabajadores escuchaban llorar por los pasillos viejos, que preferían no bajar al sótano solos, que era mejor no meterse. La verdad salió después, cuando ya no se podía esconder. La mujer había sido paciente ahí años atrás. Perdió a sus hijos por negligencia médica en diferentes momentos. Demandó, perdió. Se quedó rondando el hospital. Al principio solo lloraba. Luego empezó a llevarse niños abandonados, pacientes sin familiares, recién nacidos que nadie reclamaba. Usaba el sótano para ocultar cosas, para llorar, para que nadie la siguiera. Sabía que el mito funcionaba. Sabía que el miedo hacía el trabajo por ella. La internaron en un psiquiátrico. El hospital cerró el sótano. Sellaron los túneles. Pintaron paredes. Cambiaron turnos. Yo pedí mi cambio. Pensé que todo había terminado. Hasta hace unas semanas. Regresé al hospital para una cita. Era de día. Todo normal. Mientras esperaba, escuché a 2 enfermeras hablar. Anoche volvió a escucharse, dijo una. En urgencias. ¿La Llorona?, respondió la otra. Sí, pero dicen que ahora suena más cerca, como si caminara. Sentí un frío recorrerme la espalda. Esa noche soñé con pasillos largos y luces parpadeando. Soñé con un llanto que no venía de abajo, sino detrás de mí. Y desde entonces, cada vez que entro a un hospital y escucho a alguien llorar a lo lejos, no pienso en fantasmas. Pienso en todo lo que se esconde bajo edificios cotidianos y en lo fácil que es llamar leyenda a algo cuando la verdad es demasiado incómoda para mirarla de frente. Relato número 7. Trabajaba como técnico de mantenimiento en una torre de oficinas bastante común. 10 pisos, despachos contables, una inmobiliaria, un call center pequeño. Nada raro. De día siempre había ruido, gente entrando y saliendo. Pero de noche, el lugar se transformaba en otra cosa. El eco se quedaba flotando en los pasillos. Las luces blancas parecían demasiado frías y el estacionamiento subterráneo se volvía un pozo de concreto húmedo y silencioso. Cuando bajé al sótano 2 para cerrar, el sensor de movimiento tardó en encender las luces. Mientras esperaba, escuché el llanto. No fue fuerte, no fue dramático. Fue un sonido largo, quebrado, como si alguien estuviera tratando de llorar sin hacer ruido, pero ya no pudiera contenerse. Venía del fondo del estacionamiento, cerca del cuarto de bombas y del depósito de agua. Me quedé quieto. Pensé en una mujer que se había quedado encerrada. Pensé en alguien durmiendo ahí. Pensé cualquier cosa normal. Lo que no quería pensar llegó solo, como llegan siempre esas ideas. La Llorona. Me reí por lo bajo. Llevaba años trabajando ahí. No creía en eso, pero aún así, el cuerpo se me tensó. El llanto seguía, constante, sin moverse. Avancé. Mis pasos sonaban demasiado fuertes. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo quedaban 2 autos. El sonido del llanto rebotaba entre las columnas, haciéndose difícil de ubicar. A veces parecía venir de la izquierda, a veces de atrás. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. El llanto no se detuvo. Seguí hasta el fondo, donde estaba el cuarto de bombas. La puerta estaba entreabierta. De ahí salía el sonido. Empujé con cuidado. El olor me golpeó primero. Humedad, aceite viejo, algo rancio. Dentro, entre tuberías y tanques, estaba ella, sentada en el suelo. Vestía una sudadera gris grande, sucia, empapada en la parte baja. El cabello largo le cubría la cara.
Tenía los brazos rodeando sus piernas y se balanceaba lentamente mientras lloraba. Sentí un nudo en el estómago. Señora, dije, ya cerramos. ¿Cómo entró aquí? El llanto se fue apagando poco a poco. Levantó la cabeza despacio. Su rostro estaba marcado por ojeras profundas, la piel pálida, los labios resecos. No parecía drogada, no parecía borracha, parecía exhausta. No salen, murmuró. Aquí siempre se quedan. Miró hacia el tanque de agua. Tragué saliva. ¿Quiénes? Pregunté. No respondió. Bajó la mirada y apretó algo contra su pecho. Alumbré con la linterna del celular. Era un suéter infantil. El corazón me dio un salto. ¿De dónde sacó eso? Pregunté, retrocediendo un paso. El llanto volvió, más fuerte. Nadie baja, dijo. Nadie revisa. Me di cuenta entonces de algo que me incomodó más que el llanto. Nadie más había escuchado nada. Ni el guardia de arriba, ni las cámaras parecían apuntar ahí. Saqué el celular del bolsillo para llamar al guardia, y en ese momento escuché un golpe metálico. La mujer se levantó y abrió la tapa del tanque de agua. El olor que salió de ahí fue insoportable. No era solo agua estancada, era algo más denso, más viejo. Oiga, no haga eso, dije. Cierre eso ahora. Ella me miró. Ya no estaba llorando. Su expresión era dura, tensa, casi molesta. Siempre dicen lo mismo, respondió, y siempre se van. Iluminé el interior. Al principio vi sombras, luego formas, mochilas pequeñas, zapatos, un peluche atrapado en una rejilla. La superficie del agua apenas se movía, como si nada de eso pesara. Sentí ganas de vomitar. ¿Qué es esto?, susurré. Ella empezó a llorar de nuevo, pero ahora había rabia en su voz. Aquí los esconden, dijo. Aquí nadie pregunta. Di un paso atrás. Voy a llamar a la policía, dije. Fue entonces cuando se lanzó contra mí. No gritó, no avisó, solo se abalanzó con una fuerza desesperada. Me empujó contra una tubería. Sentí el golpe seco en las costillas. Me arañó la cara, el cuello. Lloraba mientras me golpeaba, como si el llanto fuera el combustible. Logré empujarla y corrí fuera del cuarto, casi resbalando. Cerré la puerta y la trabé como pude. Llamé a emergencias con las manos temblando. Cuando llegaron los policías y los bomberos, la encontraron sentada junto al tanque, abrazando el suéter, balanceándose. No opuso resistencia, solo repetía nombres en voz baja, nombres de niños. No voy a describir lo que sacaron de ahí. El edificio cerró 2 días. Los medios llegaron rápido. Alguien, como siempre, le puso un nombre. La Llorona del estacionamiento. Los rumores corrieron, que se escuchaba llorar desde hacía meses, que algunos empleados ya no bajaban solos, que era mejor no acercarse al fondo. La verdad salió después. La mujer había vivido en el edificio cuando aún estaba en construcción. Trabajaba limpiando. Perdió a sus hijos en distintos accidentes relacionados con descuidos y negligencias. Nunca los enterró. Nunca los soltó. Empezó a merodear el lugar cuando se inauguró, aprovechando la falta de vigilancia nocturna, los accesos abiertos, los turnos rotativos. Usaba el llanto para espantar curiosos. Sabía que la gente prefería pensar en leyendas antes que revisar un tanque de agua. La internaron, sellaron el cuarto, vaciaron el tanque, cambiaron al personal de seguridad. Yo renuncié poco después. Pensé que ahí terminaba todo. Hasta hace poco, pasé por ese edificio para una entrevista. Estaba remodelado, más luces, más cámaras, todo normal. Mientras esperaba el elevador,
Escuché a 2 empleados hablar. Anoche volvió a sonar, dijo uno. ¿Otra vez la Llorona?, respondió el otro riéndose nervioso. Sí, pero ahora dicen que viene de los baños del primer piso. El elevador llegó. No entré. Desde entonces, cada vez que escucho a alguien llorar en un estacionamiento, en un edificio, en un lugar donde no debería haber nadie, no pienso en fantasmas. Pienso en cuántas cosas quedan ocultas porque nadie quiere bajar un nivel más. Y en que hay llantos que no buscan asustar, solo asegurarse de que sigamos mirando hacia otro lado. Relato número 8. Cuando me llamaron para revisar una filtración en un fraccionamiento nuevo, de esos que venden como zona segura, con calles amplias, casas idénticas y un canal pluvial artificial que cruza todo el lugar como adorno. Yo trabajaba para una empresa de mantenimiento hidráulico. Básicamente, éramos los que bajábamos a donde nadie quería bajar cuando algo olía mal o sonaba raro. Esa noche estaba lloviznando. Nada fuerte, solo esa lluvia fina que te cala la ropa y hace que todo huela a tierra mojada. El guardia del fraccionamiento me abrió sin hacer preguntas. Tenía los ojos cansados y evitó mirarme mucho. «Es por allá», dijo señalando el canal. Desde hace días se escucha eso. No dijo llanto, no dijo ruido, dijo eso. Apagué la camioneta y el silencio se me vino encima. A esa hora no se escuchaban perros, ni televisiones, ni autos. Solo el agua corriendo por el canal y muy bajito. Un sonido que no encajaba. El llanto. No era fuerte, no era un grito. Era un llanto largo, sostenido, como si alguien estuviera llorando desde hace horas y ya no tuviera fuerzas para hacerlo bien. Venía del canal pluvial, del tramo que pasa por detrás de varias casas y se mete bajo tierra. Tragué saliva. Pensé en una mujer en crisis, en alguien deprimido, en cualquier cosa lógica, pero no pude evitar que el nombre apareciera solo en mi cabeza. La Llorona. Me obligué a sacudir esa idea. No era la primera vez que escuchaba cosas raras trabajando de noche. Los sonidos del agua engañan. El eco también. Tomé la linterna, el radio y caminé hacia el canal. El llanto se hizo más claro. A medida que me acercaba, noté algo que me incomodó. El sonido no cambiaba de volumen. No importaba si avanzaba o me detenía. Siempre parecía estar a la misma distancia, como si me acompañara. Llegué al borde del canal. El agua corría lenta, oscura, arrastrando hojas y basura. El concreto estaba resbaloso. Alumbré alrededor. Nada. Entonces lo vi. Más adelante, donde el canal se mete bajo tierra en un túnel amplio, había una silueta sentada en la orilla. Una mujer. Vestía ropa clara, empapada. El cabello largo le cubría el rostro. Estaba encorvada, llorando con los brazos rodeando algo que no distinguí bien al principio. Sentí un nudo en el estómago. «Señora», dije, «¿está bien? No debería estar aquí». El llanto bajó un poco, pero no se detuvo. La mujer levantó la cabeza lentamente. Su cara estaba demacrada, con ojeras profundas y la piel pegada a los huesos. No parecía una aparición. Parecía alguien que llevaba demasiado tiempo viviendo a la intemperie. «No salen», murmuró. «Aquí siempre se quedan». Miró hacia el túnel. «¿Quiénes?», pregunté sin acercarme más. No respondió. Apretó con más fuerza lo que tenía entre los brazos. Alumbré con la linterna. Era una mochila infantil. El estómago se me revolvió. «Oiga», dije, «voy a llamar ayuda». «¿Sí?». Ella negó lentamente con la cabeza.
No ayudan, dijo, nunca bajan. Se puso de pie con dificultad y empezó a caminar hacia el túnel, arrastrando los pies. El llanto continuó, rebotando en las paredes de concreto. No sé por qué, pero la seguí. Tal vez por inercia, tal vez porque ya sentía que si me iba, algo peor iba a pasar. El túnel era más grande de lo que parecía desde afuera. El agua corría por el centro y a los lados había espacio suficiente para caminar agachado. El olor era fuerte, humedad, lodo, algo más espeso, difícil de identificar. La mujer se detuvo junto a una rejilla lateral, una de esas que conectan con los drenajes del fraccionamiento. Se arrodilló y empezó a meter las manos entre el agua sucia, llorando y murmurando nombres. Nombres de niños. Sentí que se me helaba la espalda. «Ya basta», dije. «Vámonos de aquí». Ella levantó la cabeza de golpe. Su expresión había cambiado. Ya no era solo tristeza. Había enojo. Una tensión dura, peligrosa. «Siempre dicen eso», respondió. «Y siempre los dejan». Con una fuerza que no esperaba, levantó la rejilla metálica. El sonido resonó en todo el túnel. El olor que salió de ahí fue insoportable. Me cubrí la nariz, pero ya era tarde. Alumbré. Dentro del drenaje vi cosas que no deberían estar ahí. Zapatos pequeños, playeras infantiles, botellas con dibujos, un peluche atorado entre lodo y ramas. Todo mojado, todo reciente. Di un paso atrás. «¿Qué es esto?», murmuré. Ella empezó a llorar más fuerte. «Aquí nadie escucha», dijo. «Aquí todos creen historias». Saqué el radio para pedir apoyo. En ese momento la mujer se abalanzó sobre mí. Me empujó contra la pared del túnel. Sentí el golpe seco en el hombro. Me arañó el cuello, llorando y gritando al mismo tiempo. El agua salpicaba con cada movimiento. Logré empujarla y corrí como pude hacia la salida, resbalando, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Llamé a la policía apenas tuve señal. Cuando regresamos con refuerzos, la mujer estaba sentada junto a la rejilla, abrazando la mochila, meciéndose. No opuso resistencia, solo repetía nombres una y otra vez. No voy a describir lo que sacaron de ese drenaje, no hace falta. El fraccionamiento se llenó de patrullas y curiosos. Los vecinos decían que desde hacía semanas escuchaban llorar por las noches, que los perros se alteraban, que el canal daba mala espina. Algunos juraban que era la Llorona, que por eso nadie bajaba. La verdad salió después. La mujer había vivido en una de las casas, cuando el fraccionamiento aún no estaba habitado del todo. Perdió a sus hijos en distintos accidentes relacionados con el canal mal señalizado y la falta de vigilancia. Denunció. Nadie le hizo caso. Se quedó rondando la zona. Empezó a llevarse niños descuidados, visitantes, pequeños que jugaban cerca del agua. Usaba el llanto para ahuyentar a quien se acercara. Sabía que el mito funcionaba mejor que cualquier amenaza real. La internaron. Sellaron los drenajes. Pusieron rejas más altas. Guardias nuevos. Yo pedí cambio de zona. Pensé que ahí terminaba todo. Hasta que, meses después, pasé por ese fraccionamiento por otro trabajo. Era de día. Todo se veía normal. Casas bonitas, jardines, gente paseando perros. Mientras revisaba una tapa pluvial, escuché a dos vecinas hablar. «Desde que pasó eso, ya no se escucha llorar», dijo una. «Sí», respondió la otra. «Ahora solo se escuchan golpes en la noche, como si alguien tocara desde abajo». Cerré la tapa sin mirar dentro. Desde entonces,
Cada vez que alguien menciona a La Llorona, no pienso en fantasmas ni en castigos antiguos. Pienso en cuántas tragedias reales se esconden detrás de una leyenda cómoda, y en que hay lugares nuevos, limpios y silenciosos, donde el terror no se aparece, se queda, esperando a que nadie quiera volver a bajar.